Los que ya estamos aquí, hermanos, acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 11. Vamos a hacer una pausa una vez más en nuestra serie expositiva de Lucas para dar paso a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Hermano, ¿me ayuda a hacer un espacio a la hermana para que pase? Aquí me quedo, aquí me quedo, ya nada más. ¿Segura? Sí, ahorita Muy aquí bien. quédate. Hebreos capítulo 11. Un texto bastante conocido, espero por muchos de nosotros, que sin duda tiene mucho que decirnos acerca de lo que es la fe. Si lo tienes, ayúdame a ponerte en pie, vamos a leer, vamos a hacer una lectura congregacional, Hebreos 11. Dice así, leemos juntos. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1, ¿están conmigo? Sí, leemos el 2. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Por la fe, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Por la fe,
Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y habló, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José al morir mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Padre, te ruego con humildad esta tarde ya, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, abra nuestras mentes, que tu Santo Espíritu controle todo lo que voy a decir, Señor, y que sea tu palabra, Señor, en mi boca. Padre, ciertamente quiero predicar lo que es correcto, Señor. Dame temor al corazón, Señor, para no hablar algo que va en contra de lo que tú quieres. Ayúdame a exaltar a Cristo en la predicación. Ayúdame, Señor, a ser obediente a lo que me pides. Y ayuda a esta congregación, Señor, a tener hambre de ti, de escuchar tu palabra, Señor. Abre sus oídos, abre sus ojos, Señor, para entender, Padre, qué es lo que tú quieres mostrarnos durante esta mañana. Porque te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Un texto bastante largo, ¿verdad? Obviamente no vamos a estarlo estudiando verso a verso en todo su esplendor, pero ¿de qué trata Hebreos 11? De la fe. O sea, ¿cuántas veces se repite? Se repite más de 50 veces la frase por la fe. Ahora, yo quiero que ustedes me digan qué es la fe, porque hemos escuchado acerca de la fe. Hay que tener fe para esto. Se necesita fe. Ahorita leímos más de 30 versículos donde nos habla de personajes que hablan acerca de la fe, que estos personajes hicieron cosas, vivieron cosas, aguantaron cosas por la fe. Ahora, hermano, explícame qué es la fe. Es creer en algo.
¿Es creer en algo? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? ¿Te has puesto a pensar en eso? Si yo te pregunto, ¿tienes fe? ¿Cuántos me dirían, yo tengo fe? Yo creo que todos dirían, yo tengo fe, pastor. Bueno, ahora explícame qué es la fe. Si tú tienes fe, explícame qué es la fe. Yo necesito entender, y esto es lo que quiero que hablemos hoy. ¿Qué es la fe entonces? Si yo digo tener fe, necesito primero entender qué es la fe, qué va a producir la fe en mí y cómo voy a vivir mi fe. Y en esto se resume mi predicación esta tarde. Pero tú enséñame, iglesia, ¿qué es la fe? Estos son rudimentos básicos del cristianismo. Tener una esperanza hacia algo, a tener que no aumente más la fe en algo, en una cosa o en un artículo, que yo tengo fe a esto, mira que compré una pulsera, o sea, una fe a creer en algo. Ok. En algo, un artículo, en algo. Entonces, es una esperanza para uno decir, Señor, aumenta más mi fe para creer en ti. Ok, gracias. ¿Qué más? Gracias, hermana Gaby. ¿Qué más? Es creer ciegamente en una esperanza viva. Es creer ciegamente en una esperanza viva. ¿Qué más? Es un don de Dios. Gracias. ¿Qué más? Una convicción o estar confiado en algo que aún no llega. Es una convicción o estar confiado en algo que aún no llega. ¿Qué más? Una decisión de creer en lo que no veo, lo que no conozco. Ok. Lo que no he visto físicamente, pero lo Es una decisión. Me quedo con esto, una decisión. Gracias. ¿Qué más, hermanos? Déjame hacer otra vez el ejercicio. ¿Cuántos de aquí tenemos fe? Ayúdame. Ahora explícame qué es la fe. Digo, ya me explicaron, gracias. Estamos 45 personas aproximadamente, 40 personas. Y apenas van 5, entonces tenemos tiempo. Es confiar en las promesas de Dios. Muchas veces hemos escuchado a lo largo de nuestro cristianismo mucho acerca de la fe. Yo sé que tú has escuchado mucho en todos los estudios que se dan. Cuando alguien te evangelizó por primera vez, escuchaste acerca de la fe. Y mira, muchas veces, iglesia, vemos la fe como un amuleto. Vemos la fe como ese componente o ingrediente extra para nuestra vida, para poder alcanzar nuestros sueños o nuestros anhelos. ¿Has escuchado frases como voy a alcanzar esta meta por fe? ¿Lo has escuchado? Ahora, muchas veces la cuestión o la situación de la fe se vuelve un cliché. Creemos que la fe es un amuleto para alcanzar todas nuestras peticiones o nuestros anhelos personales. Y aunque no necesariamente es malo, no es una verdad completa de lo que se refiere a la fe. La fe no es ese ingrediente extra que tú vas a agregar a tu vida, a tus negocios, a tus proyectos, a tu escuela, a tu trabajo, para decir, por fe voy a alcanzar un 10, como los que estuvieron ahorita en examen. Por fe yo creo que voy a alcanzar un 10. Y muchas veces tomamos a la fe como ese amuleto extra en nuestra mochila. Necesitamos fe para eso. Muchas veces, erróneamente, hermanos, también decimos, cuando no sabemos contestar algo, decimos, es que esto lo tengo que creer por fe. Ahora, yo siempre he creído algo y estoy convencido de esto. El cristianismo no es una fe tonta. Y el cristianismo no es una creencia tonta. No somos borregos que todo el tiempo nos creemos todo de todos. El cristianismo yo creo que es una fe racional, donde cabe la duda, donde cabe la investigación, donde cabe la racionalización de diferentes cosas y de diferentes situaciones. Y creo que esto tiene que ver con fe. Decir frases como voy a alcanzar esta meta por fe
O aún muchas veces decimos, voy a ser sano por fe, voy a hacer esto por fe. No es otra cosa más que muchos clichés respecto a la ignorancia que tenemos respecto a la fe. Yo quiero enseñarte nada más brevísimamente, y esta vez prometo que va a ser muy breve, bajo 3 encabezados que son 3 preguntas. ¿Qué es la fe primero? Número 2, ¿qué produce la fe en mi vida? Y número 3, ¿cómo se ve la fe en mi vida? Voy a caminar por estos 3 encabezados bien sencillos. Y acompáñame antes de entrar a Hebreos 11, acompáñame a Efesios, por favor. Efesios 2, un versículo que ya te sabes de memoria. Efesios 2, versículo 8 y versículo 9. ¿Lo tienen conmigo? Vamos a leerlo juntos. Y con eso quiero responder mi primer encabezado. ¿Qué es la fe? Tenemos que entender primero qué es la fe, y algunos de ustedes me dio ya la respuesta. Versículo 8 leemos, porque por gracia, hasta ahí. ¿Qué nos enseña este texto? Porque por gracia, ¿qué es la gracia? ¿De un dador? No obligado. La gracia es un regalo que yo no merezco de un dador que no está obligado a dármelo. Porque por gracia, ustedes, nosotros, hemos sido ¿qué? Salvados. Y hay algo, hay alguna gente clave en la salvación, por medio de la fe. Aquí está. Seguimos leyendo. Y esto no procede de ustedes, sino ¿de qué está hablando esta segunda parte del versículo 8? Y esto no procede de ustedes. ¿Qué es esto? Que no hay nada que nosotros hagamos para ganar. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. ¿Y esto, a qué se refiere con esto? Y esto no procede de ustedes. ¿Qué significa esto? La salvación. ¿Qué fue lo último de lo que habló el arriba? La fe. Y esto, o sea, la fe, no procede de ustedes, pues ¿qué es? Es un don de Dios. ¿Qué nos está diciendo, hermanos, Pablo a los Efesios, o Dios por medio de Pablo en su carta a los Efesios? Nos está diciendo que nosotros, por nosotros mismos, no podemos producir fe. Tú no te levantas un día con las ganas de querer creer en Dios. No puedes hacer esto. Isaías, Jeremías, Ezequiel nos habla específicamente, creo que es Ezequiel el que nos habla acerca de los huesos secos. ¿Te acuerdas de este texto? Sí. Que está en un valle de los huesos secos y Dios les dice, háblale, y les dice el profeta, pues ¿cómo les voy a hablar si son huesos secos? Y entonces vemos algo increíble, porque Dios sopla aliento de vida y entonces esos huesos secos se llenan de carne otra vez y producen vida. Amado hermano, si tú y yo vamos al panteón, ¿conoces el panteón de Tonalá? Si has ido alguna vez, yo he puesto este ejemplo muchas veces, o a cualquier panteón que tú conozcas. Y ahí en la lápida dice Juan Pedro. Nadie se llama Juan Pedro, ¿verdad? Espero que no. Buen hijo y buen padre, murió en el 2000, ya tiene 23 años de muerte. Y tú llegas y le dices a Juan Pedro, ven, acompáñame. Es un ejemplo muy tonto, pero ¿qué va a pasar? Nada. ¿Por qué no se va a levantar Juan Pedro? Porque está muerto. Son ejemplos muy, muy tontos, pero quiero ilustrar lo que nos está diciendo Efesios capítulo 2, versículo 8. Si nosotros vamos ahí, vemos en la lápida a un Juan Pedro que murió en el 2000 y le decimos, Juan Pedro, levántate
Juan Pedro no se va a levantar porque está muerto. Y bien muerto, lleva 23 años ahí muerto. Eso es lo mismo que nos está diciendo Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Pero la fe que te salva, tú no la tienes por ti misma. Y esto, o sea, la fe, no procede de ti. No te levantaste un día, dice Romanos 6:23 y 3:23, lo prediqué la semana pasada, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿te acuerdas? Sí. Lo vimos la semana pasada. Un muerto no se puede levantar. No podemos levantarnos a menos de que haya vida en nosotros para ir a un llamado. Y esto es lo que Dios hace en tu vida y en la mía. Te da fe salvífica. Pero entonces, ¿qué es la fe, pastor? ¿Qué entiendo como fe? Todo lo que ustedes me dijeron es lo que produce la fe. Pero tengo que entender primero que la fe es un regalo de Dios. La fe que yo tengo ahora, esto por lo que yo he sido salvado por medio de la fe, esta fe salvífica, es un regalo que Dios ha puesto en mi vida, aunque yo no lo merecía. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, herramienta clave en medio de la salvación. Y esto no procede de ustedes, sino que es un ¿qué? Don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amados hermanos, la fe es un regalo de Dios. Si tú estás esta tarde aquí sentado, es por la pura gracia de Dios. Si tú tienes esperanza en tu corazón y si tú tienes esta fe implantada en tu corazón de quién es Cristo, de la obra de Cristo, de lo que Dios ha hecho en tu corazón, es porque Dios ha decidido plantar esta fe en tu vida. Y lo ha hecho de una manera por pura misericordia. La fe entonces es un don de Dios. Caminamos a lo segundo, mi segundo encabezado. Bueno, ¿qué produce la fe? Acompáñenme a Hebreos, regresamos ahora sí a Hebreos. Hebreos 11, 1, donde estábamos, por favor. Déjame hacer este ejercicio rápido contigo otra vez. Por favor, levanta tu mano si tú tienes fe en Dios. Gracias. Saben que me gusta ahorcarlos a que se arrojen solos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero que a partir de este momento tú te des cuenta si realmente eres una persona de fe, si realmente la fe y el don que Dios ha puesto en ti, si es que Dios lo ha puesto en ti, se ve reflejado en tu diario vivir por medio de lo que vamos a ver que la fe produce, porque la fe produce algo. La fe no se queda estancada, la fe no se queda quieta, la fe va a producir algo. Es como una semilla que trae algo a nuestra vida, que trae frutos a nuestra vida. Muchos de nosotros decimos, ¿y por qué apelo a esta predicación? ¿Por qué Hebreos 11? Porque me doy cuenta que muchos de nosotros decimos, es que yo creo en Dios, pero ves la vida de aquellos que dicen creer en Dios y la vida grita que no creen en Dios. Porque no hay frutos dignos de arrepentimiento y de una verdadera fe. Y yo necesito, iglesia, que tú entiendas de lo que se trata una fe verdadera, de lo que produce una fe verdadera y de los rudimentos tan básicos que es la fe. Y yo quiero, porque yo no te conozco, yo no conozco tu corazón, yo no conozco tu vida, yo no conozco tu intimidad, pero yo quiero que compares lo que produce la fe para ver si esta fe que Dios te da está produciendo lo mismo en tu vida y en tu corazón. Hebreos capítulo 11 dice, ahora bien, la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera
y la convicción de qué? Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿Qué produce la fe entonces? Certeza, creencia, confianza. Amado hermano, ¿estos frutos están en tu corazón? No me contestes, piénsalo. ¿Qué es la fe? Es un don de Dios. ¿Qué produce la fe? Y lo vimos, y voy a tocar algunos textos de Hebreos 11 y vamos a ir leyendo todo lo que produce la fe. Pero la fe principalmente, la fe salvífica, obviamente va a producir salvación en nuestra vida. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Trae lo primero que trae a tu vida es salvación. Y después entonces va a traer certeza, va a traer convicciones a tu vida. Vas a saber que vas a estar parado sobre la roca eterna que es Cristo. Mi pregunta, iglesia, para ti es: ¿tu vida está reflejando esto? ¿Tu vida está reflejando convicciones firmes en lo que es Cristo? ¿O utilizas la fe solamente como un amuleto para tus propias cosas personales? Mira, muchas veces, y yo hermanos, yo he hablado acerca de que Dios quiere bendecirte. De verdad, yo no puedo ser acusado por eso, porque yo siempre les he enseñado: Dios quiere bendecirte más de lo que tú quieres. Sin embargo, hermanos, muchas veces solamente usamos todas las cosas bonitas que nosotros queremos para nuestros propios deleites y propósitos, y no pensamos en todo lo demás. Como les decía hace un momento, muchas veces por fe voy a hacer esto, pero nunca le preguntaste a Dios si Dios quería que hicieras esto. Mira, por fe me voy a ir a Timbuktu y estás en Timbuktu. Nunca le preguntaste a Dios y ya te fuiste a Timbuktu y estás en Timbuktu y te va bien mal. ¿Y con quién te vas a quejar? Con Dios. Mira, Dios, por fe voy a convertir a este pagano y me voy a casar con él. Y mira, te casas con esa persona. Esto estoy hablando para los solteros, ¿sale? ¿Y qué crees que pasó? No se convirtió. ¿Y con quién te quejas? Dios. Dios, ¿por qué me haces esto si yo tuve mucha fe, Dios? Mira, por fe voy a bajar de peso. Y hasta agregamos frases muy motivacionales como: lo declaro, lo decreto. Por fe voy a hacer esto. Mira, yo por fe quería bajar de peso por 5 años y nomás no puedo. Pero después nos enojamos ¿con quién? Dios, por fe me voy a comprar esa casa y me voy a endeudar como 70 años en mi vida, y por esa deuda no voy a poder hacer un montón de cosas, pero lo hago por fe. Y mira, y se te arruina todo, ¿y con quién te enojas? Amado hermano, yo quiero que entiendas esta tarde algo. La fe no es un amuleto para tus sueños personales. La fe no es un amuleto que avientas a tu mochila para decir: voy a conquistar esto por fe. Y vemos que estos hombres hicieron un montón de cosas por fe, pero la fe va más allá de lo que tú quieres. La fe se trata de lo que Dios quiere en tu vida, porque Él primero te trajo salvación a tu vida. De eso se trata la fe. La fe se trata no de preguntarme siempre qué quiero yo, qué quiero conseguir. La fe se trata de convicciones firmes de qué es lo que Dios quiere en mi vida y por qué Dios quiere eso en mi vida. Esto es lo que hace la fe. ¿Qué produce la fe en mí? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no se ve. Pero respecto a las promesas de Dios. Esto hace la fe. 3. Ya sé que iba a ser muy breve. Entonces, ¿cómo se ve la fe en mi vida?
¿Cómo puedo mostrar fe a otros? ¿Cómo puedo saber que tengo la fe correcta? Bueno, vamos a ver solamente algunos, porque el capítulo 11 de Hebreos nos detalla y nos encarna la fe. ¿Quieres ver si tú tienes fe de la que salva? Bueno, date cuenta y ahorita compara tu vida con la vida de todos estos hombres para ver si tenemos aunque sea un poquito de eso, para ver si hacemos aunque sea un poquito de eso. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció ¿qué? Dios un mejor sacrificio a Caín. Por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿Por qué? Porque sabía que Dios era digno de lo mejor. Eso produce la fe. Amado hermano, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Sabes que Dios es digno de lo mejor? Así se ve la fe en vida. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo. ¿Te acuerdas de la vida de Enoc? Por ahí de Génesis, si no lo has leído, ponte a leer Génesis, es bien interesante. Fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y fíjate por qué. Dios se lo llevó. Este hombre no murió, Dios se lo llevó. Desapareció. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Esto es la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Así se ve la fe, iglesia. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe, crea que Dios va a contestarle, crea que Dios es real, crea que Dios está obrando en su vida. Es necesario tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que cuando vas a hacer tus oraciones realmente creas y estés convencido de que Dios puede hacer las cosas si Él lo quiere y si es su voluntad, porque la oración no es torcerle el brazo a Dios hasta que Dios nos cumpla lo que queremos, pero es reconocer que entiendo la esperanza y la certeza que Dios ha puesto en mi vida, y entonces le busco por lo que Él es y no por lo que Él me ofrece. Siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según ¿qué? La fe. Creer aquello que aún no se ve, eso es lo que produce la fe. ¿Te acuerdas de Noé? Qué difícil fue en esos tiempos, porque la gente se reía, ¿te acuerdas? Se burlaba. Génesis, para que no ha leído Génesis, se los dejamos de tarea. Se pone a construir un arca porque Dios le demanda que construya un arca, y la gente pasaba y se burlaba de Noé porque no eran tiempos para que lloviera, y mucho menos para que lloviera de esa magnitud. Pero Noé entendió que si Dios le había dicho que lo hiciera, Él lo iba a hacer. Pastor, ¿cómo se ve entonces la vida en la actualidad? ¿Cómo se ve la fe en la vida? Creyendo. Déjame te pongo algo bien sencillo. No dejando de congregarse como algunos tienen. ¿Crees en eso? La fe se ve obedeciendo. Es algo muy sencillo, iglesia. Muy sencillo. Siempre estoy estudiando el libro de Hebreos, pero siempre la palabra fe va relacionada con obediencia. Siempre. Porque necesitas fe para creerle a Dios. Necesitas fe para temer a Dios, y necesitas fe para accionar aquello que Dios te dice que acciones. Déjame te pongo otro ejemplo.
Cuando dice que te peguen en la mejilla derecha, pon también la otra. Se necesita fe. Así se ve la vida, así se ve la fe en la vida diaria. De eso se trata la fe, hermanos. No se trata solamente de caminar por la vida con una bandera diciendo soy cristiano, pero no haciendo obras dignas de arrepentimiento. No haciendo obras dignas que estén mostrando la fe que tú dices tener. ¿Y sabes por qué muchas veces la fe cristiana es avergonzada? Porque tu vida y la mía accionan totalmente opuesto a lo que debemos accionar. Porque tristemente vamos y nos presentamos a la gente como cristianos y nuestra vida está hecha un desastre. Porque tristemente decimos sí soy cristiano y nuestra intimidad, nuestros pecados internos que nadie sabe, nuestra intimidad en la familia, nuestra intimidad en el trabajo está hecha un desastre. Pero vamos y decimos que somos cristianos, que tenemos fe y venimos y cantamos como si eso fuera una verdadera fe. Entiéndeme por favor lo que quiero decirte hoy. No se trata de lo que hablamos o de lo que parloteamos o de la bandera que traemos ondeando todos los días diciendo que somos cristianos. Se trata de vivir la fe, de vivir realmente nuestra salvación. ¿Cómo la vivo, pastor? Creyendo, siendo obediente como Noé, creyendo las promesas que Dios te da. Mira, no mientas, no robes, no desees a la mujer o al hombre de tu prójimo, no seas lujurioso, no seas ladrón. Eso es vivir la fe. No se trata de cosas místicas, no se trata de algo más allá, se trata de lo simple. ¿Cómo puedo vivir mi fe? Ayuda a alguien que lo necesite. Acompáñenme hasta el versículo 23, por favor, ahí en Hebreos 11. Esto hace la verdadera fe y esto produce la verdadera fe. ¿Estás conmigo? Sí. Leemos juntos. Por la fe, voy a hablar de mi tocayo. Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que ¿qué? Y por la fe Moisés, cuando ya era grande, y me encanta esto, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía que eso hace la fe. Eso hace la fe, hermanos. Nos saca de nuestra zona de confort. Mira, ¿qué es más fácil? ¿Venir a la iglesia o no venir? Pues no venir. Eso es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o seguir con el resentimiento? La verdad es que es más fácil seguir con un resentimiento. Amados hermanos, ¿qué es más fácil? Pero ¿qué es lo correcto? Mira, me encanta porque dice Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Te imaginas esto? Era el segundo, los hijos de Faraón eran los segundos entre un pueblo, tenían toda la comodidad, lo tenían todo, y aún a pesar de eso, Moisés entendió quién era su Dios y decidió seguir a su Dios, no importándole las cosas terrenales de este mundo. Y la fe produce eso. La fe entiende que este mundo no lo es todo. Vamos hasta el 32 y con esto voy a terminar. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Quienes por la fe, ¿qué hicieron? Hasta ahí.
conquistaron reinos, y esto suena bien padre, y Dios dio victorias, y la fe produce victorias en nuestra vida. Pero fíjate lo que dice después: siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y me encanta esto que viene. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no aceptas la liberación porque prefieres que te estén torturando para la gloria de Dios? ¿Cómo haces esto, hermanos? Pero muchas veces nosotros nos quejamos de cosas tan sencillas. Y estos hombres comunes y corrientes como tú y como yo, ¿cuál es la diferencia? Su fe. Recibieron una fe que es un regalo de Dios y ejercitaron esta fe para la gloria de Dios. Pero son igual a ti y a mí. Tú y yo pudiésemos alcanzar lo que estos hombres alcanzaron también. El problema radica, hermanos, en que somos egoístas muchas veces. Dios quiere darnos victoria, pero cuando hay momentos difíciles, en vez de soportar la tribulación, en vez de soportar los momentos duros, solamente nos quejamos y aventamos la toalla. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación. Versículo 36. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones, algo que quizás tú y yo todavía no hemos experimentado. Fueron apedreados, aserrados. ¿Sabes qué es aserrados? ¿A qué te suena? Los mocharon con una sierra. Otros fueron aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Y nosotros nos quejamos porque no tenemos ropa nueva o tenis nuevos y decimos: Dios, mira, es que yo tengo mucha fe en ti, ¿por qué no me ayudas? ¿Te das cuenta a veces lo superficiales que somos? ¿Te das cuenta a veces nuestro cristianismo tan superficial que llevamos? A veces tenemos un cristianismo muy superficial. Mira, yo ya te he hablado de esto. Una vez en una entrevista con unos hermanos de Corea, le dijeron a los hermanos de Corea: hermanos, estamos orando por ustedes, los del occidente, estamos orando por ustedes, los de oriente, para que Dios los libre, para que su fe aumente, etcétera, etcétera. Y dijo: hermanos, no oren por esto. Al contrario, yo estoy orando por ustedes porque su fe sea una verdadera fe. No queremos ser librados. ¿Y sabes por qué? Porque en medio de la tribulación nuestra fe aumenta. Ellos decían: no, porque ahorita nuestra iglesia está fuerte y si nos acomodamos a como viven en Occidente, vamos a vivir como viven en Occidente y vamos a tener nuestro cristianismo como lo tienen en Occidente. Ellos están bajo cuevas, encerrados, torturados. Justo ayer les platicaba en el grupo de varones acerca de un evento traumático de hace como 10 años, donde los yihadistas en tele abierta a la orilla del mar degollaron a más de 10 o 15 cristianos. Esto es fe. Pastor, entonces yo no tengo fe. No, claro que sí tienes fe, pero necesitas desarrollar tu fe. Necesitas creer que el mundo gira alrededor de ti. No gira el mundo alrededor de ti. Entiéndelo. Pastor, es que es bien aguafiestas. Gracias, sí, me gusta hacer aguafiestas, porque yo veo en la Escritura que de lo que más habla la Escritura es de tribulación. Habla de victorias, claro, habla de bendiciones, claro. Los discípulos le dicen a Cristo: oye, nosotros dejamos todo. Y Cristo les dice: yo los voy a bendecir, van a tener. Claro que hay muchas bendiciones, claro que hay mucha satisfacción en Cristo, pero yo entiendo, según la palabra, que el 80% de lo que vivimos va a ser tribulación y tenemos que estar preparados para ello.
que la fe se trata muchas veces de tribulaciones y que el cristianismo no se trata de que Dios cumpla mis sueños y mis anhelos, se trata de cumplir la voluntad de Dios para lo cual fui llamado. Esto es la verdadera vida cristiana y tienes que entenderlo. Tu trabajo es para la gloria de Dios, tu dinero es para la gloria de Dios, tus hijos para la gloria de Dios, tu ropa, cómo vienes vestido, debe ser para la gloria de Dios, tu casa, tu posesión, tu carro, todo lo que eres es para la gloria de Dios. Tus sueños, tus proyectos, tus anhelos. No se trata que Dios quiera hacerte feliz en este mundo y si lo hace, gloria a Dios, Él puede hacerlo. Pero esto no lo encuentro en la Escritura. No encuentro eso que el mundo dice, que nacimos para ser felices. Esto es una falacia del mundo. No nacimos para ser felices, nacimos para la gloria de Dios. Y en medio del caminar para la gloria de Dios podemos ser felices. Y verdaderamente felices. Pero cuando quitas a Dios de la jugada, entonces se te acaba todo. Pastor, ¿qué es la fe? Es un regalo que Dios te da, un regalo que tienes que desarrollar día tras día, un regalo que tiene que verse con tu vida y con tus acciones, así como dice Hebreos capítulo 11. La fe es sinónimo de obediencia. Necesitas tener fe en aquel que te pide que hagas algo, porque si no, no lo vas a hacer. Y lo vemos en Noé. Dios, qué difícil es caminar en fe. Sí, sí es difícil, pero es lo mejor. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Y este texto me vuela la cabeza. ¿Sabes? Todos estos hombres que sufrieron, dice Dios, por medio del autor de Hebreos, que el mundo no era digno de tenerlos aquí. De los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Y todos estos habiendo obtenido aprobación, ¿por qué? Por su fe. No recibieron la promesa, fíjate. ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés la regó, mi tocayo. Mira, tuvo cosas muy buenas, pero al final la regó. Dios le dice, mira, habla de la piedra para que salga agua. ¿Te acuerdas qué hizo Moisés? Le pega con rabia a la piedra. Y en su misericordia Dios hace que brote agua a esa roca. Pero le dice, porque me desobedeciste delante del pueblo, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y Moisés, habiendo tenido una vida casi impecable, al final no alcanza a entrar. Y llega al monte, y desde el monte puede ver toda la tierra prometida, pero no logra entrar a la tierra prometida. Esto lo dice aquí. Obtuvo aprobación por su fe, sí, pero no recibió la promesa. Muchos de los profetas apuntaban a Cristo, hablaban de un Mesías, David hablaba de un Mesías, pero no obtuvieron la promesa, no obtuvieron de aquello de lo que predicaban todavía. ¿Por qué? A fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros, porque Dios quería salvar a más pueblo por medio de Jesucristo. Amado hermano, ¿qué dice tu fe de ti? ¿Cómo está tu fe? ¿Qué dice tu fe? ¿Y para qué utilizas tu fe? ¿Eres de los que dice que por fe voy a hacer esto, pero no tiene que ver nada con Dios? ¿O eres de los que va a la Escritura y entiende que la fe se trata de tener una certeza, una convicción, una obediencia, una esperanza a que en medio de cualquier situación Dios es fiel y Dios prometió aquello para sus hijos? Esta es la vida eterna, dice Juan, el Evangelio de Juan, ¿te acuerdas? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. De esto se trata la vida eterna, de conocer a Dios. Y vamos a pasar una eternidad y mira, nunca vamos a acabar de conocerle, de admirarle, de adorarle, de disfrutarle. Y yo pregunto, ¿de esto se trata la vida eterna? Y muchos de nosotros aquí en la tierra no queremos eso. Entonces, ¿para qué quieres ir al cielo?
cielo con Él? ¿Para qué quieres cielos nuevos y tierra nueva al lado de Él si desde aquí no lo haces? Si tu fe no te alcanza para estar cerca de Dios, si tu convicción y tu certeza te dan para tener 5 minutos de oración y 5 minutos de lectura bíblica. Hay una historia de un hombre, y muchos de ustedes quizás la han escuchado, un hombre misionero que venía de regreso en su avión, y ahí en su avión venía el presidente también de la nación, vamos a ponerle de Estados Unidos, y cuando llega y aterriza ve a mucha gente y le dice a su esposa: mira, vino mucha gente a recibirnos porque yo creo que saben todo lo que fuimos a hacer. Eran unos misioneros. Y cuando sale se da cuenta que no los fueron a recibir a él, sino que fueron a recibir al presidente. Y se entristece mucho. Y le dice a su esposa: mira, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué parece que nosotros no existimos? ¿Por qué parece que a nosotros siempre nos va mal? ¿Por qué parece y por qué a pesar de todo lo que hemos hecho para la gloria de Dios, nadie valora eso? Y su esposa le dice: bueno, arréglalo tú con Dios. Y pasando los días, le dice a su esposa: te veo más contento, ¿algo ha cambiado? Y me dijo: sí, Dios ya me respondió. Y su esposa le dice: ¿qué te dijo? Y me dijo que todavía no he llegado a casa. Por eso no hay nadie que se debe. Esto es la fe. Esto es la fe, hermanos. No hemos llegado a casa todavía. Por eso no hay nadie esperándonos. Pero cuando lleguemos a casa, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, entonces, iglesia, podremos disfrutar de la gloria de Dios. Entonces podremos gozarnos. Y yo no me imagino a Pablo entrando a la presencia de Dios después de haber sufrido, ser aserrado, ser naufragado. Y Pablo pudo haber dicho: ¿por qué me pasa todo esto a mí? Pero entendió lo mismo: todavía no he llegado a casa. Amados hermanos, que este sea nuestro anhelo también, que nuestra fe se convierta en una fe viva, en una fe que hace, en una fe que actúa, no en una fe que solamente dice soy cristiano y vive como un mundano, sino en una fe que dice ser cristiano, que piensa como cristiano, que vive como cristiano, que sueña como cristiano y que anhela